Hola, para darle seguimiento a la serie de videos orientadores sobre necropsia y recolección de muestras en cerdos, Farmabase, comprometida con la salud animal, invitó a un patólogo especialista en sanidad porcina para presentarles a ustedes, veterinarios, cierto contenido técnico y especializado de forma práctica para poder ser más asertivos en el diagnóstico de enfermedades porcinas y en la toma de decisiones para controlar problemas sanitarios. En el video de hoy, el Dr. Marcos Morés de Embrapa Porcinos y Aves compartirá con nosotros la forma de evaluar y recoger muestras del sistema respiratorio. Si aún no viste los videos anteriores, puedes acceder a la serie de clases online aquí. Dr. Marcos, le paso la palabra. En este video hablaremos sobre el diagnóstico de las enfermedades respiratorias en cerdos. Las enfermedades respiratorias son las que más perjuicios generan en la cadena productiva, por varios motivos, incluyendo las pérdidas en desarrollo, aumento de la tasa de mortalidad, gastos con medicamentos y condenas de las carcasas en los mataderos. Hay varios agentes infecciosos causantes de enfermedades respiratorias en cerdos en Brasil que pueden actuar de forma aislada o conjunta. Nos referimos al complejo de enfermedades respiratorias en cerdos comúnmente cuando dos o más agentes actúan de forma conjunta en la inducción de problemas respiratorios en los cerdos. Esos diferentes agentes pueden ocasionar señales clínicas y lesiones muy similares, haciendo que muchas veces sea necesario recurrir al auxilio laboratorial para el diagnóstico etiológico. En ese caso, se recomienda la necropsia de animales en la fase aguda del cuadro clínico, es decir, que hayan presentado signos clínicos en las 48 horas previas, como máximo, con una temperatura del recto superior a 40 grados y que aún tengan un buen estado corporal. Exceptuando la rinitis atrófica, que es una enfermedad crónica que causa lesiones en el tracto respiratorio superior a los cerdos, precisamente en los cornetes nasales, las demás enfermedades afectan específicamente a los pulmones. Durante la necropsia para un análisis detallado, normalmente se retira el pulmón entero junto con la tráquea y el corazón de la cavidad torácica. En ese momento se puede separar el corazón para un análisis posterior. El pulmón normal del cerdo tiene un color rosa claro, una consistencia esponjosa al palparlo y suele colapsar con la apertura de la cavidad torácica. La superficie es brillante y no debe existir adherencia en los diferentes lóbulos, ni del propio pulmón a las costillas ni el diafragma. El pulmón porcino se divide en lóbulo apical izquierdo y derecho, lóbulo medio, lóbulo medial o cardíaco, lóbulo diafragmático izquierdo y derecho en la parte posterior y lóbulo accesorio en la parte central. La apertura de la tráquea y los bronquios mayores es importante para evaluar la presencia de inflamación y secreciones. En el análisis macroscópico, por lo general las lesiones de neumonía en cerdos se pueden dividir en 4 tipos. Una de las lesiones más comúnmente encontradas es la bronconeumonía supurativa, visualizándose áreas de consolidación en la parénquima pulmonar de color rojo oscuro, más endurecidas y más pesadas que el tejido normal, y se ubican principalmente en los lóbulos apicales, cardíacos e intermedios, y en ocasiones también en las porciones anteriores de los lóbulos diafragmáticos. Por lo general, de forma bilateral, son lesiones provocadas por agentes que infectan y se esparcen por vía oral y nasal, motivo por el cual las lesiones se ubican en las regiones anteriores de los pulmones. Las lesiones más agudas tienen un color rojo más intenso y pueden verse un poco aumentadas respecto al tejido normal, mientras que las lesiones más crónicas son más pálidas y menos destacadas. Al cortar se puede observar una secreción purulenta en la luz de los bronquios y los bronquiolos, siendo que la pleura generalmente no se ve afectada. La neumonía micoplásmica o exótica por Mycoplasma pneumoniae es el ejemplo más clásico y común en bronconeumonía en cerdos. Las lesiones por micoplasma generalmente ocurren en coinfección con Pasteurella multocida, Streptococcus suis, Troporella pyogenes, entre otras bacterias. Un segundo tipo de lesión neumónica recurrente en cerdos es la pleuroneumonía fibrinonecrótica, que deviene de un proceso inflamatorio con alteración acentuada en la permeabilidad de los vasos sanguíneos, lo que provoca la exudación de importantes proteínas del plasma como el fibrinógeno,
que forma coágulos de fibrina en los alvéolos, espacios interlobulares y sobre la pleura. Esta fibrina que se observa sobre la pleura tiene un color amarillento y puede ser focal o difusa. El parénquima pulmonar, por lo general, las áreas afectadas son extensas y suele ocurrir necrosis alveolar. Esas lesiones se caracterizan por ser áreas endurecidas con aspecto hemorrágico que evolucionan para formar nódulos pulmonares. Las lesiones se ubican habitualmente en la porción cráneo-dorsal de los lóbulos cardíaco y diafragmático. Pueden ser lesiones únicas o multifocales, unilaterales o bilaterales, pero siempre conteniendo a la pleura. Con frecuencia también se observa edema interlobulillar en las pleuroneumonías fibrinonecróticas. Son igualmente lesiones causadas por infección y diseminación aérea de los agentes. La pleuroneumonía con Actinobacillus pleuromoniae es la principal causa de pleuroneumonía necrótica en cerdos. Sin embargo, algunas cepas más patogénicas de Pasteurella multocida y Actinobacillus suis, aunque menos frecuentes, también pueden causar esas lesiones. Con la evolución del cuadro, la fibrina se sustituye por tejido C, lo que puede conducir a una pleuritis fibrosa adhesiva, que son adherencias del pulmón en el costillar, pudiendo generar desvíos y condenas de las carcasas en el matadero. La neumonía intersticial es una lesión que afecta al pulmón de forma difusa debido a la diseminación hematógena de los agentes involucrados, causada principalmente por agentes virales. En Brasil, el principal agente involucrado en ese tipo de lesiones es el PCV2. La salmonelosis septicémica también puede provocar neumonía intersticial difusa, puesto que también llega a los pulmones por vía sanguínea. La neumonía intersticial es una lesión más difícil de observar macroscópicamente. Los septos alveolares se infiltran por células inflamatorias volviéndose más espesos y el pulmón no colapsa con la apertura de la cavidad torácica, permaneciendo armado. También se puede observar congestión y discretas áreas difusas de consolidación. La infección por el virus de influenza causa la llamada neumonía broncointersticial. Es un agente de infección de diseminación a través del aire, pero que también provoca inflamación de los septos alveolares. En la bronconeumonía asociada a neumonía intersticial se observa el pulmón con áreas de consolidación y lóbulos alternados del pulmón, a semejanza de un tablero de ajedrez, o solamente en las áreas cráneo-ventrales. Un cuarto tipo de lesión que se puede detectar en el pulmón porcino es la neumonía embólica. Son lesiones más raras que se encuentran con mayor frecuencia en los mataderos. La neumonía embólica ocurre por la diseminación vía sanguínea de agentes bacterianos provenientes de otros lugares. Otras lesiones actúan como puertas de entrada para estas bacterias, principalmente lesiones por caudofagia, artritis, lesiones de la piel o de las pezuñas y también abscesos. Las lesiones de neumonía embólica son abscesos o lesiones necróticas multifocales, distribuidas de forma aleatoria en el parénquima pulmonar. Las bacterias más frecuentemente aisladas de neumonía embólica son Druperella pyogenes, Actinobacillus suis, Staphylococcus spp y Streptococcus spp. Pueden ocurrir otras posibles alteraciones sin involucrar el tejido pulmonar, que son las llamadas pleuritis. Esas lesiones, cuando son agudas, son fibrinosas, pero al evolucionar, la fibrina se sustituye por tejido conectivo, generando adherencias fibrosas. Las pleuritis pueden asociarse con pericarditis y peritonitis, policerositis. Los agentes mayormente presentes en esas lesiones son Glasserella parasuis, Streptococcus suis y Mycoplasma iorinis. Esos mismos agentes pueden actuar como oportunistas y causar infecciones influenciadas por PCV2 o Mycoplasma iorinis, provocando esas lesiones en las membranas serosas asociadas a las lesiones pulmonares. Entre los agentes causados de policerositis, el más recurrente e importante es Glasserella parasuis. Se debe efectuar la confirmación del diagnóstico mediante investigación bacteriana por aislación o por PCR, pues las lesiones son inespecíficas. Para confirmar que el agente está involucrado en el cuadro clínico, se debe realizar la investigación de las lesiones agudas en las membranas serosas, en las articulaciones o en las meninges en caso de señales nerviosas. Se debe recoger muestra de fibrina con hisopos o retirar el exudado líquido con una jeringa.
no se recomienda la investigación del agente en el parénquima pulmonar o tráquea, puesto que no hay garantías de que la bacteria aislada en esos lugares sea la misma que está ocasionando las lesiones en las serosas. Para el diagnóstico de los agentes involucrados en las lesiones pulmonares se recomienda la toma de muestras en formol para pruebas histopatológicas e histoquímicas y muestras frescas para análisis microbiológicos o de PCR. En los cuadros en que se observa la fibrina y el exudado líquido sobre la pleura asociados a las lesiones en el pulmón, antes de su manipulación se debe recoger la fibrina de forma aséptica con hisopos para el aislamiento bacteriano. Se deben colocar en formol fragmentos con un espesor máximo de 1 centímetro de las diferentes lesiones pulmonares. Ese espesor es importante para que el formol logre fijar el material adecuadamente. Los fragmentos mayores de esas lesiones se deben colocar en bolsas plásticas nuevas para análisis microbiológicos. En este caso es importante que los fragmentos sean mayores para que en el laboratorio se pueda realizar una cosecha más interna, reduciendo la posibilidad de contaminación. En caso de identificar alteraciones en otros tejidos, además del pulmón, también se deben recoger fragmentos principalmente para análisis histopatológico. Esto puede ocurrir en casos de circovirosis porcina y salmonelosis septicémica, por ejemplo, que presentan signos y lesiones respiratorias, pero son enfermedades sistémicas que pueden generar lesiones en los ganglios linfáticos, hígado, vaso y riñones, entre otros. Otra enfermedad respiratoria que puede ocasionar perjuicios a los productores es la rinitis atrófica. En los casos más graves se puede realizar un diagnóstico clínico mediante observación del engrosamiento y desvíos del hocico. Sin embargo, la mayor parte de las veces no se observan esas alteraciones, incluso existiendo lesiones importantes en los cornetes. La enfermedad provoca la destrucción de los cornetes nasales debido a la acción de la toxina de Pasteurella multocida tipo D. Coloniza los cornetes luego de la infección por Bordetella brachiseptica. El diagnóstico se realiza mediante la evaluación y clasificación del grado de las lesiones en necropsia o en el matadero como forma de monitorear la enfermedad. Para esta evaluación se debe cortar con sierra el hocico en sentido transversal entre el primer y segundo diente premolar. La clasificación del grado de destrucción se realiza de la siguiente forma: grado 0 cuando los cornetes están normales, sin destrucción; grado 1 cuando hay leve destrucción de las conchas inferiores de los cornetes ventrales; grado 2 cuando hay una destrucción moderada que afecta también las conchas superiores de los cornetes ventrales; y grado 3 cuando hay una destrucción grave, casi completa de las conchas nasales inferiores y superiores, a menudo acompañada de desviación del septum nasal. Evaluando el número estadísticamente significativo de animales en un lote, se puede calcular el índice de rinitis atrófica. En el próximo video abordaremos las enfermedades del sistema gastrointestinal de los cerdos.